Bien, chicos, el siguiente tema es pendientes. En ingeniería civil, una pendiente es una inclinación de un elemento lineal, o sea, de forma natural o que lo haga el hombre, respecto a la horizontal. Se dice que, por ejemplo, ese es el caso, aquí está una imagen, ¿no? Si tenemos una distancia de 1 metro, que es esta de aquí, y si la altura inicial es 0 y la altura final es de, por ejemplo, aquí estamos hablando de un ejemplo, ¿no? De 1 metro, la pendiente es de 1%, ¿sí? Si en este caso, como en la imagen de aquí, aquí tenemos una distancia de 100 metros en horizontal y tenemos una altura de 6 metros, mi pendiente es de 6%. Ajá. Estamos hablando de la misma unidad, metros y metros, para que nos dé un porcentaje cerrado, ¿vale? Esto en donde lo vemos muy comúnmente. De forma natural lo vemos en cerros, montañas y construcciones como la que vimos en el tema pasado, ¿no? Estas son pendientes. Este, por ejemplo, es una pendiente muy elevada, podría ser alrededor como de 45%, ¿no? Ejemplo. Con esto, como ingenieros civiles, ustedes tienen que aprender a construir a través de estos elementos naturales. Naturales en el caso de que existan, por ejemplo, cerros, montañas, riscos, etcétera, ¿no? Y en el caso de elementos no naturales, sería, por ejemplo, en su caso, como en la maestría, perdón, en la especialidad que les ofrece el tecnológico, sería el caso de carreteras, ¿no? Y esto es importante en donde, pues, en los estacionamientos, puede ser, por ejemplo, ya sea subterráneos, o sea, el de tipo elevadores, para construcción de una casa, etcétera. Es importante que manejen el porcentaje, es algo muy sencillo, ¿no? Hay una simple fórmula que es la altura por 100 entre la distancia, ¿no? Altura, que es esta, por 100, para hablar de porcentajes de 100, entre la distancia. Ya con eso sacan el porcentaje. Una losa recta, que normalmente la hacemos así cuando pensamos construir más adelante un siguiente nivel, por lo regular maneja una pendiente de 0%, pero si ya la queremos como cubierta, es decir, que ya no vamos a construir más adelante, la pendiente debe ser mínimo de 2%. Esto es para que el agua de la lluvia llegue de forma natural a las gárgolas o las caídas de agua. No sé si han visto en algunas construcciones, sobre todo barrocas, en las iglesias, que hay una gárgola donde la boca por lo regular tiene como un tubito. Ese es para que el agua salga de forma natural por ese tubito, entonces se llama canaletas o gárgolas. Y esto evita los encharcamientos, cosa que pues evita que haya filtraciones, salitre, otras cuestiones así, ¿no? Y la losa, cuando se construye, siempre debe tener un pendiente de 0%, pero ya sea que con la misma construcción, con los mismos elementos del concreto o un entortado, se pueda manejar ese 2%. Aquí hay un ejemplo de esto. Perdón, tenemos la losa de pendiente de 0%, aquí tenemos un relleno de tesontle, que es el que comúnmente se vende en bancos, es muy económico, o tepetate, porque es ligero. Después hay una capa de un entortado de mortero, que es nada más que cemento arena en una porción o proporción, perdón, de 1:4. Después cemento arena en proporción 1:6, que es más resistente, y al final de cuentas puede ser ladrillo o puede ser, por ejemplo, tabique rojo recocido, o lo que se puede hacer ya desde aquí, esta parte, es colocar la loseta. La loseta es impermeable, entonces es un poco más cara, pero yo siempre recomiendo la loseta porque evita totalmente la filtración del agua hacia nuestra losa. ¿Sí? Una disculpa por los perritos. Ahorita continuamos con el siguiente tema. Bien. Las puertas. Las puertas, todo el mundo conoce que es una puerta, ¿no? Una puerta es un elemento, un material que nos sirve para cerrar un elemento o dividir áreas. Vistas en planta, tenemos diferentes tipos de puerta. Esta es una, por ejemplo, abatible, es decir, que se abre hacia adentro o se abre hacia afuera. Normalmente este tipo de puertas abaten, es decir, abren hacia un solo lado, que es
por lo regular y por reglamento hacia adentro. Ninguna puerta, muy rara, va a ser la que abata hacia afuera de la construcción, y esto es porque, pues, por lógica, porque cuando uno entra, pues normalmente entra hacia adentro. Las únicas puertas que van a batir hacia afuera, y eso lo vamos a ver más adelante, son las que por reglamento nos dice que son de salidas de emergencia. Cuando tenemos una estampida, imagínense que aquí dentro está la construcción, ¿no? Dentro. Aquí tenemos una estampida, normalmente si uno abre por dentro, pues está bien complicado porque toda la gente está apachurrándonos, aventándonos, entonces las salidas de emergencia tienen que abrir hacia afuera. Estas son puertas normales tipos y son abatibles. Aquí tiene, por ejemplo, la manija. Hay unas en las que no se le nota tanto como en esta, y esas son vistas en plantas. Es importante que tenga esta línea, ya que nos dice cómo va a batir, ¿no? O sea, cómo va a abrir esta puerta hacia adentro. Normalmente las puertas principales tienen de 1,20 m a 1,50 m, para recámaras de 1 metro a 1,10 m, y para sanitarios de 0,80 a 0,90. Esto es en base, 1, al diseño, 2, comodidad, y 3, a los materiales, a los muebles, mobiliario que se va a colocar dentro de ellos, ¿no? Un inodoro pues mide a lo mejor por lo mucho unos 60 centímetros, entonces cabe perfectamente bien en ambas puertas. Pero una recámara, dependiendo de la cama, pues el elemento más largo es, en una cama pues es a lo largo, que son 2 metros, que es una king, o una Master King, que esas ya son un poquito más grandes, pero caben perfectamente dentro de 1 metro o 1,10 m. Vista en alzado, se ve la puerta así. Estos punteados significa que la puerta abate hacia este lado. Aquí está la manija, entonces aquí está la puerta fija, y aquí significa que este triángulo abate hacia adentro. También hay otros tipos de puerta, que son las tipo biombo, que se cierran como si fuera un acordeón, o las puertas deslizables, ¿sí? Estas puertas obviamente están diseñadas al mobiliario y al tamaño de las personas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las alturas de las puertas son arriba de 2,30 o 2,50 metros. En México, pues como somos personitas chaparras, pues máximo 2 metros o 1,80 está bien. Los sanitarios, es importante e indispensable colocar los mobiliarios fijos dentro de los proyectos arquitectónicos. Esto es tanto para las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas o especiales, y ya los tengamos en un lugar fijo para no andar moviendo el mobiliario, porque luego pasa que no diseñan el mobiliario, no lo colocan, y al momento de colocar los elementos, o ya un tubo ya se tiene que mover, o ya el contacto eléctrico ya entorpece el funcionamiento. Entonces, los mobiliarios fijos, sobre todo como los inodoros, los lavamanos, los lavaplatos, la estufa, la regadera, todos esos elementos fijos siempre se deben dibujar, siempre. Vistas en planta, un inodoro se ve así. Un migitorio, un lavamanos. En vista en lateral, este mismo elemento se ve así, y esto pues, eso es lógico, ¿no? Esto es como se ve, y vista en alzado frontal se vería así. Son todas las vistas que se pueden ver de los elementos. La regadera vista en planta se ve así, esto sería donde está el desagüe, a la lateral de un lado y vista frontal. De un vehículo, esto es vista frontal, vista en planta, es decir, como si estuviéramos flotando hacia abajo, esto que sería lo mismo que esto, y los vehículos de lados. Es importante que manejen los mobiliarios para que sepan cuál es la diferencia entre vista en planta, alzado lateral y alzado frontal. Alzado frontal es como se ven de frente, lateral de los dos lados, y vista en planta hacia abajo. Tienen unos ejercicios que ya se los había dejado. Van a realizar las siguientes figuras geométricas en 3D con papel no más de 15 centímetros. Van a ponerlos en una mesa, en su mesa de su casa, y los van a dibujar aquí los elementos. Un cilindro. Por ejemplo, en el caso de un cilindro pudieran agarrar una Coca-Cola y dibujar aquí la Coca-Cola, ¿no? El pirámide, pues una figura que tengan piramidal, un cubo y un cono. De cada uno de estos elementos van a dibujar vista en planta, frontal y alzado e isométrico. Todos en esta misma hoja, por favor. Y bien, relacionando con el mismo tema están las escalas humanas. Las escalas humanas en los planos son importantes para relacionar los espacios con las dimensiones humanas y las actividades que se realizan. Aquí tenemos una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, y estas escalas humanas son muy comunes en los planos donde vienen los hospitales, donde vienen las personas nadando, etcétera.
Van a dibujarlas, por favor. Esto es ya para lo más pronto posible.